Bueno, pues vamos a resolver un ejercicio sobre el teorema de Poynting en medios con pérdidas. En este ejemplo habla de una onda que tiene una frecuencia de 2.5 GHz. El valor de la permitividad relativa es de 78 más 7 veces el número complejo I. Y nos dicen además que la amplitud del campo eléctrico es de 150 volts por metro y va en la dirección de X. Nos piden calcular el campo magnético y el promedio del vector de Poynting. ¿Okay? Entonces empezamos con el campo magnético, pero para ello necesitamos hacer una simplificación. Vamos a partir de la ecuación que teníamos para el campo magnético, que era la siguiente. Recordemos que teníamos que extraer la parte real del campo magnético y habíamos obtenido la siguiente expresión en términos del vector de polarización del campo eléctrico. Teníamos esta expresión que multiplicaba a una beta coseno de omega beta z menos omega t más menos alfa seno de beta z menos omega t, y esto dividido entre mu omega. Okay, entonces es una expresión demasiado complicada, por lo que vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que beta y alfa se relacionan al vector de a la magnitud del vector de onda mediante esta identificación, de tal manera que beta es la parte real y alfa es la parte imaginaria. Aquí tenemos la parte real y la parte imaginaria del vector de onda. Por lo tanto, si escribimos al vector de onda como su magnitud por una fase de esta manera, entonces el coseno del ángulo es igual a beta entre la magnitud y el seno del ángulo es igual a alfa entre la magnitud. Muy bien, entonces de esta manera este corchete se puede escribir como voy a dividir entre la magnitud del número de onda complejo entre la magnitud del número de onda complejo, y como estoy dividiendo para no alterar el universo, voy a multiplicar acá arriba por la magnitud del vector de onda complejo. Ok, entonces lo que tengo aquí es el coseno de la fase del vector de onda por el coseno de la fase de nuestra onda menos el seno de la fase del vector de onda por el seno de la fase de nuestra onda. De tal manera que aquí podemos reconocer una identidad trigonométrica que nos dice que el coseno de un ángulo, coseno del otro, menos el seno del primer ángulo por el seno del otro, esto es igual al coseno de la suma de los ángulos. De tal manera que entonces el campo magnético se puede simplificar de la siguiente manera. Es la amplitud de la magnitud del vector de onda complejo
por el factor exponencial Z cruz la amplitud del campo eléctrico entre mu omega, que multiplica al coseno de beta z menos omega t más una fase. ¿Cuál fase? La fase del vector de onda. Recordemos que mi omega era igual a K por eta, donde eta es la impedancia intrínseca. Y lo que les había comentado, que estas dos cantidades son complejas. Si el producto de ellas me da una cantidad puramente real, significa que las fases de estas dos cantidades se cancelan. Entonces voy a escribir la magnitud del vector de onda, que es e a la i teta, y voy a escribir en forma fasorial la impedancia compleja, que es una magnitud multiplicada por su fase. Para que la fase se cancele con esta fase y me dé un producto puramente real, entonces la fase de esta impedancia es el negativo de la fase del vector de onda. Entonces eso nos permite escribir al vector de campo magnético, ya sea de esta manera o de esta otra. Entonces esto lo podemos escribir como K por el producto de las magnitudes. Entonces cuando hacemos eso, nos queda solamente abajo la magnitud de la impedancia intrínseca. Entonces ya nos dan el campo eléctrico. Voy a escribir acá los datos. Donde tenemos nuestros datos, la amplitud del campo eléctrico es igual a 150 volt sobre metro y va en la dirección de X. Entonces ya tenemos este dato. Nos dan la frecuencia, es 2.5 GHz, es 2pi por 2.5 por 10 a la 9 radianes sobre segundo. ¿Qué más nos dan? Nos falta entonces calcular la impedancia intrínseca y por supuesto el factor de atenuación alfa y beta. Okay, entonces vamos a recordar que este ejercicio es exactamente el ejercicio que ya se resolvió en clase, donde alfa era igual a una cantidad un poquito tediosa, ¿ok? Entonces
si queremos calcular alfa, pues es la frecuencia dividida entre la velocidad de la luz en el vacío por la raíz cuadrada de la parte real de la permitividad relativa entre 2, multiplicada por este factor donde aquí aparece la razón entre la parte compleja de la permitividad A y la parte real de la permitividad. Entonces, si queremos calcular el parámetro alfa, aquí tomamos el signo menos. Si queremos calcular la parte real, beta, entonces aquí debemos de poner un signo más. Ya tenemos la parte relativa. La parte relativa nos da el problema, y eso es la parte real relativa es 78, y esta razón es lo mismo que las razón entre las partes relativas, que es así, y esto es 7 entre 78. Muy bien, entonces eso me da, sustituyendo, ya tengo todos los datos. Esta razón aquí la tengo, esta parte aquí está, 78, la omega pues aquí la tengo, y C ya sé que es 3 por 10 a la 8, entonces eso me da un valor para alfa de 21 nepers por metro, y un valor para beta de 464 radianes sobre metro. Y ya con esos dos valores de alfa y beta podemos sustituir aquí alfa, podemos sustituir aquí beta, la frecuencia también la tenemos, solamente nos falta el parámetro teta y la magnitud de la impedancia. Entonces eso vamos a hacer en el siguiente video.